Los sucesos de esta historia se remontan en el año de 2025. Como todos sabemos, Jujutsu Shenanigans es un juego de Roblox que está inspirado en Jujutsu Kaisen, un anime en donde existen las maldiciones y hechiceros que se enfrentan hacia ellas, como conocemos de manera habitual. A mediados de 2025, un chico latinoamericano de 14 años llamado Tobías se animó a ver este anime tan interesante, puesto que llevaba bastante tiempo de moda, a lo que sus amigos del colegio también lo incitaron a ver, ya que todos habían quedado completamente maravillados de la trama tan interesante, por la cual habían pasado todos los personajes de este anime, tanto la historia de Itadori como el desarrollo de los demás personajes, y por supuesto, todas las escenas de acción que se desarrollaron en este anime. Fue tanta la emoción de Tobías que se convirtió en un fan por completo de Jujutsu Kaisen. Quedó encantado con todos los personajes, desde el carisma de Gojo, la seriedad de Megumi Fushiguro e incluso la determinación de Itadori al querer cumplir la última voluntad de su abuelo. Fue tanto su fanatismo que empezó a comprar mercancía de Jujutsu Kaisen, como lo son peluches, pósters e incluso los mangas oficiales. No solo eso, sino que empezó a jugar todos los videojuegos relacionados con la historia de Jujutsu Kaisen, y como es obvio pensar, se unió a la comunidad de Roblox para jugar el juego del momento, Jujutsu Shenanigans. Sin embargo, nada de esto fue suficiente. Con el tiempo, empezó a indagar aún más en lo que significaba la hechicería en la vida real, puesto que, al escuchar de este término durante toda la serie, el chico había generado un tipo de obsesión en buscar el significado de lo que era ser un brujo en la vida real. Fue entonces su sorpresa al descubrir un libro de brujería en una pequeña bodega que se encontraba en el patio de su casa. Por lógica y curiosidad, este chico fue con sus familiares más cercanos a preguntar de este libro y conocer finalmente a quién le pertenecía, por lo que se acercó a su padre, quien sorprendido le arrebató el libro de las manos y le preguntó de dónde había sacado eso. Pero en ese momento llegó la madre del chico al escuchar la pequeña discusión que se había generado entre ellos dos. La madre, al llegar y ver el libro en las manos del padre, empezó a gritar de horror, tanto así que llegó a desmayarse. Su esposo, preocupado, de inmediato llamó a una ambulancia para que pudieran atender a su esposa al haber sufrido ese shock por haber visto ese libro de brujería que había encontrado su hijo. Entre tanto alboroto, el padre del chico había dejado caer el libro justo antes de que los paramédicos se llevasen a su esposa y con determinación le gritó a su hijo que se quedase en su casa. Tobías, con mucha más intriga que antes, examinó el libro. Se acercó, lo tomó y lo abrió. En él encontró varias notas y escritos. Parecían algo antiguos por el papel arrugado. Fue entonces cuando se dio cuenta que ese libro pertenecía a nadie más ni nada menos que a su abuela quien había fallecido justo el día en el que él nació. Fue entonces que se decidió a leer las notas con mucho esfuerzo ya que eran indistinguibles, y empezó a ver experimentación con brujería, amarres, hechizos e incluso cómo comunicarse con los muertos. Tantas cosas lo dejaron tan impactado que decidió cerrar el libro por miedo. Lamentablemente, la historia no termina ahí, pues al estar sus padres afuera y buscar una manera de entretenimiento, decidió abrir su computador. Se metió al videojuego de Jujutsu Shenanigans y empezó a jugar unas partidas con varias personas que se encontraban en el servidor. Fue divertido, pero hubo un momento en donde, al haberlo derrotado tantas veces, empezó a enojarse tanto
Tanto así fue su enojo que decidió tomar el libro con el objetivo de hacerle daño a esas personas que se habían burlado de él. Sin embargo, al abrirlo, cayeron dos fotografías, una de su abuela sentada al lado de un hombre, el cual tenía una mancha negra encima de la foto, mientras su abuela se veía quedando fijamente a la cámara, sonriendo. Le impactó tanto. Sin embargo, al ver la otra foto, de verdad le quedó una intriga muy grande, puesto que la foto parecía un espejo, ya que en ella se encontraba el retrato de un muchacho parecido a él. Aún así, su enojo no se detuvo y procedió a leer esas páginas con instrucciones para hacer brujería real y que pudiera afectar a aquellas personas que se habían burlado de él. Recordó el nombre de usuario, puesto que solo necesitaba algo para poder identificar a las personas que le habían hecho daño. Entonces leyó las instrucciones en donde se le pedía claramente cómo debía tener el peluche de algo que le gustase muchísimo, por lo cual fue a su cama de inmediato y tomó un peluche de Satoru Gojo que tenía entre sus almohadas. Ese peluche iba a ser como un intercambio a costa de hacerle daño a las personas que se habían burlado de él. Fue entonces cuando escribió los nombres de usuario dentro de el peluche de Satoru Gojo. Posteriormente hizo algunas otras cosas que omitiré, pero tomó el peluche y lo enterró en su patio trasero. Pasado el tiempo, sus padres finalmente llegaron a la casa. El chico, inteligente, dejó el libro tirado justo en donde su padre creyó haberlo dejado. El padre, al ver el libro en la posición en donde lo había dejado, simplemente ignoró la situación, lo tomó y lo escondió. Pero, pasado la medianoche, y al estar viendo redes sociales en su celular, el chico se quedó con un miedo enorme por lo que había hecho. Aún así, no le dio importancia. Decidió acostarse, apagar las luces y simplemente tratar de olvidar lo que hizo el día de hoy. Total, tenía otros peluches y al haber usado ese, no era una gran pérdida para él. En la mente inocente del niño, simplemente lo dejó pasar. Se acostó y empezó tranquilamente a dormir. Claro, con una pequeña espinita, pero con bastante sueño. No fue hasta la madrugada en donde empezó a escuchar ruidos extraños que provenían de su patio trasero. He esperado tanto por este momento. En aquel entonces me llevé a tu abuela, pero el día de hoy te llevaré a ti. Me cobraré por todas las cosas y el poder que le di a cambio a tu abuela. Y sí, el día de tu nacimiento me la llevé, pero hoy será el día en que te lleve a ti. De verdad espero les haya gustado este video. Y bueno, les ofrezco una disculpa porque no he subido contenido durante un mes, pero pues quiero que entiendan que estoy en la universidad y me exige demasiado. Además de que pues no es la única cosa que hago. Aún así trataré de ser un poco más constante. No olviden que los quiero muchísimo y que todo el apoyo que recibí a inicios de años de verdad me hizo sentir muy bien. Porque sé que ahora los tengo ustedes y puedo contarles a ustedes muchas cosas. Además, les agradezco por formar parte de esta linda comunidad. Y sí, trataré de ser más constante. Y bueno, eso ha sido todo. Adiós. Los quiero mucho. Bye.